Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Es una bendición poder otra vez estar en esta comunicación por este medio, al cual pues le damos gracias a Dios que nos permita esta forma de comunicarnos, ¿verdad? Bueno, ya están ahí concentrados con sus familias. Lo importante es, ¿verdad?, que los padres y los hijos estén en esa relación y en esa comunicación de tal forma que la palabra vaya anidándose en la mente y en el corazón y que nos vayamos fortaleciendo, meditando con mayor profundidad, ¿verdad? Ahora que estamos recluidos en nuestros hogares a través de esta contingencia, ¿verdad? Pues aprovechar para la meditación profunda en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque al final vamos a confrontar una serie de desviaciones, ¿verdad? Que hoy se encuentran saliendo, mensajes distorsionados, ¿verdad? Que tratan de obstaculizar o pelean con la fe. Y esto, ¿verdad? Realmente necesitamos estar muy bien firmes para que nuestra fe afirmada en el Señor no sea fluctuante, ¿verdad? Sino que permanezcamos en las verdades eternas, ¿verdad? Y nuestros hijos, claro, están siendo bombardeados de una forma tremenda, ¿verdad? Por la inmoralidad, por tantas cosas, ¿verdad? Los hombres que están viendo el crecimiento del cristianismo, ellos mismos manifiestan y dicen, ¿verdad?, que ellos quieren de alguna forma o de alguna manera, ¿verdad?, confundir al creyente, porque o lo hacen regresar, ¿verdad?, a todos esos lugares o llevarlos a doctrinas contrarias al fundamento bíblico, ¿verdad? Y si no pueden, pues confundirlos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos va a guardar, ¿verdad?, en los caminos de verdad y de justicia. Así que bienvenidos todos y vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, que eres bueno y fiel, Padre. Queremos ponernos en tus manos. Queremos ser hombres maduros, hombres entendidos de las cosas eternas. Queremos decirte, Señor, muchas gracias por tus bondades. Y hoy vamos a analizar un poco, Señor, de la meditación, de la motivación a través de la cual, Señor, vamos caminando, lo que nos impulsa para permanecer y transitar en la vida hasta ver tu rostro resplandecer. Queremos, Señor, hacerlo de la forma correcta. Así que gracias por tu presencia y tu amor. Nos ponemos en tus manos y tu palabra sea, Señor, afirmada, arraigada, cimentada en la mente y en los corazones de todos aquellos que te aman, que te buscan. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la vida de un creyente es importante saber lo que significa, ¿verdad?, que el amor de Cristo nos constriñe, o lo que representa que su amor nos mueve, nos impele, nos apela, nos llama. Sentimos esa constricción cuando pensamos en esto, que uno murió por todos, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Segunda de Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, cuando el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad?, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sucede esto? Cuando somos movidos hacia Dios. ¿En qué momento? Cuando somos impelidos a favor suyo y nos sentimos atraídos e impulsados hacia Él. ¿En qué momento sentimos esto? ¿Cuándo es que nace en nosotros la pasión gloriosa de estar todo el tiempo con el Padre? ¿Cuándo es que experimentamos ese celo ardoroso por nuestro Creador y la necesidad profunda de ir a Él? ¿Cuándo? Bueno, eso sucede cuando pensamos en la cruz del Calvario. Por eso dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que cuando pensamos en la cruz del Calvario, donde uno murió para que todos los hombres adquieran esa pasión, ese celo, ese impulso glorioso
que les da la motivación de amor para ir a Dios y darlo todo por Él. Es en la cruz donde nuestro orgullo es abofeteado. Es en la cruz donde nuestro orgullo es humillado y abatido hasta el polvo, donde la petulancia, la arrogancia y la altivez son doblegadas en nosotros. Cuando nos es revelado lo que pasó en el Gólgota, es que renunciamos a nuestro ego para darle la gloria al que lo hizo todo. No hemos puesto absolutamente nada. No hay bien, no hay nada absolutamente que nos pudiese haber llevado a la salvación por nuestra propia cuenta. No lo hay. Es en ese punto donde nos sentimos deudores cuando entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dándolo todo por nosotros, porque vemos el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. No buscábamos a Dios, no creíamos en Él. Es en aquel lugar cuando contactamos a Dios lo que Dios fue capaz de hacer por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Es ahí donde nos percatamos de que no tenemos nada que reclamar y que Dios lo hizo todo a favor nuestro para lograr ser el dueño de nuestra vida en forma total. Es cuando vemos que Dios se entregó totalmente a favor nuestro, que somos movidos a amarle y a entregarnos a Él sin ninguna reserva. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No hay mejor ejemplo de amor que este, que Él, siendo en forma de Dios, no tomó esto como pretexto, como una cosa a la cual aferrarse para no humillarse hasta lo sumo, como lo hizo por ti y por mí. Él bien pudo haber dicho, yo no tengo que descender, porque yo soy igual a Dios. En cambio, cuando Cristo nos vio perdidos, se olvidó de sus vestiduras celestiales. Él no tomó en cuenta su excelsa posición, porque pensó que tu destino y el mío iba a ser el mismo del diablo, el infierno, el fuego eterno. Él sabía que para nosotros no había esperanza y que íbamos a ser separados del Padre para siempre. Por eso mismo Él se despojó de sí mismo y dejándolo todo se lanzó al abismo, dispuesto a sufrirlo todo por nosotros. No tuvo como pretexto el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. En ese momento lo decide y se despojó de su forma de Dios, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y hecho semejante a los hombres, no se conformó, sino que se doblegó todavía más, porque entendió que eso no era suficiente, y decidió ir a la muerte. Y ya decidido a morir, también escogió la muerte peor, de la peor muerte, la más ignominiosa, la muerte de cruz. El autor de la vida llegó a conocer incluso a la muerte para darnos nueva vida en él. Jesús todo lo hizo por amor. En ese pensamiento, el que nos constriñó, nos apela y nos obliga a darle nuestro todo a Él. Porque no hay ninguna razón por nosotros que podamos presentar para decir que nos salvamos por nosotros mismos. Por esto es que una persona que no tenga una visión clara del Calvario jamás podrá entender a Dios. Es en la cruz del Calvario que los hombres se encuentran con el Señor. El distintivo de la humillación del Hijo de Dios. La cruz es el emblema del precio que pagó aquel que bajó y dejó su trono para exaltarnos a nosotros, a la gloria del Padre. Ese es el significado de la cruz. El morir para vivir. El humillarse para ser exaltado.
el precio pagado por el que estaba cerca, para que al separarse, unir a los que estaban lejos, para que nosotros que éramos pecadores ahora seamos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El solo hecho de ver este sacrificio y lo que había en el corazón de él, lo dio todo. Se lanzó al abismo a ver que nuestra caída no tenía retorno. Solo era cuestión de tiempo para ser destruidos para siempre. Así que el símbolo de la cruz es lo que representa en hechos, es lo que representa en trascendencia lo que Dios hizo en Cristo a favor nuestro. Él logró suficiente de la justicia del Señor a favor nuestro. Es el significado de la cruz, pues en ella fuimos reconciliados con Dios. Ya quitada toda condenación en contra nuestra, ahora podemos estar en una nueva relación con el Padre. En una relación de confianza, en una relación de perdón, en una relación de seguridad y acceso a Dios, reconociendo que no somos nada, absolutamente, y que ahora tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Antes éramos reos, éramos presos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora estamos más cerca que los ángeles, porque ellos están alrededor del trono, pero Cristo está al lado del Padre. Y en Él estamos juntamente sentados con Jesús en los lugares celestiales. Ahí sentados juntamente con Él nos encontramos nosotros. Es ahí cuando nos llenamos de ese pensamiento que nos lleva a tirarnos a los pies de nuestro Señor. Como aquella mujer que se tiró a sus pies y lloraba y secaba sus pies con sus cabellos y los ungía con perfume. Lucas capítulo 7:38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando no podemos articular palabra, solo emitimos gemidos y sollozos, como le dijo Tomás. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando nos llenamos de ese pensamiento es cuando el amor de Cristo nos constriñe. Nos impulsa, es el impulso de nuestro corazón redimido que nos lleva a vivir para Él y entregarnos por completo. Y cuando seamos tentados, le diremos a la tentación: ya basta. No puedo ofender a aquel que por mis pecados fue clavado en esa cruz. No puedo traicionar a mi Dios. El solo hecho de ver que Él tomó mi lugar. Esa será nuestra motivación cuando lleguen pensamientos o insinuaciones del diablo para que traicionemos a nuestro Señor. Una traición a Cristo es cuando le damos lugar al egoísmo, para que ese egoísmo reine en nosotros. Para que de esa forma uno busque lo suyo o lo nuestro y no lo que es del Señor. En todo sentido. Si en nuestras oraciones o en nuestros ayunos toda nuestra atención está en que Dios nos bendiga, entonces nos convertimos en el centro. Porque lo que andas buscando son las cosas de Dios. No estás buscando a Dios. Estás buscando sus cosas. Y aunque Dios dice que le pidas para que tu gozo sea cumplido, en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En nuestras oraciones no debemos buscar tanto lo nuestro como lo que es de Él. Eso significa que al orar, en lugar de decir: Dios, dame, podemos decir: Señor, aquí estoy.
Habla que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo serte útil, Padre? Diremos, como dijo María al orar. Ella dijo estas palabras: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo haremos porque estaremos sumergidos en ese pensamiento, que uno murió por todos para que ya no vivas para ti. Y si vives para ti, estás traicionando el propósito eterno de Dios con tu vida. Fuiste comprado, y esto significa que no te perteneces, eres del Señor. El Señor tiene derecho sobre ti y eres propiedad de Cristo. Tu cuerpo es de Jesús y eres templo del Espíritu Santo. Ahora tienes la mente de Cristo y tu ser entero es de Él. Tienes tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Así también tienes tiempo, tienes talentos, todo lo que posees y eres, porque Él te compró con su sangre. Dios quiere ser el todo en nuestra vida. Por eso Jesús dijo que al que más se le perdona, más ama, y que al que más ama, más se entrega. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque el Señor, cuando iba a revelar su gracia en su plenitud, ¿por qué Él buscó a Saulo de Tarso? ¿Por qué buscó a un perseguidor fanático, enemigo, a un fariseo recalcitrante, alguien que estaba o que odiaba a Cristo y que odiaba su camino? ¿Verdad? Él buscó a Saulo de Tarso por su gracia. Pablo mismo lo dijo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo dijo el apóstol constreñido por el amor de Dios, convencido de que él no era merecedor de tanto. Él dijo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14 y versículo 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces a ese hombre que no merecía nada, porque persiguió a Cristo y mató a alguno de los santos, ahora Dios lo convierte en el hombre que recibe la mayor revelación. Recibe la mayor revelación del Evangelio, el hombre al cual Dios no hizo apóstol de un país como a Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Sino que lo hizo el gran apóstol de las naciones. Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. A Pablo el Señor no lo subió a la azotea como a Pedro. Hechos 10, versículo 9 al 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el que había de todos los cuadrúpedos terrestres
y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo te los he enviado. Pablo no tuvo necesidad de que los lienzos descendieran. Lo que Dios hizo con Pablo fue que lo llevó al cielo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Por esto vemos a Saulo enamorado del camino, viviendo para el Señor, sacrificándose y humillándose por Cristo y soportándolo todo por amor a Él. Ahora podemos entender la profundidad de sus palabras cuando les dice a los hermanos, 1 Corintios 9, 4 y 5, versículo 12 y versículo 15 y 16. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Verso 12. Y si otros participaban de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él renunció a todos sus derechos, inclusive al privilegio de tener una esposa. Renunció al privilegio de tener una familia para dedicarse por entero a Cristo, como dijo en sus propias palabras. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También vemos cómo este hombre decía en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo sufrió azotes, sufrió naufragios, cárceles, peligros, y seguía firme él diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 35, 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora analicemos este pasaje. Podemos preguntarnos, ¿de dónde salió esa convicción? Salió del interior del hombre que amaba a Dios con su mente, que amaba a Dios con toda su alma, que amaba a Dios con todas sus fuerzas, que amaba a Dios con su espíritu. De alguien que se había sumergido en el manantial del espíritu de la gracia de Dios. De una persona que sabía que no tenía nada que reclamar.
sino que estaba convencida de que tenía que cerrar la boca frente al juicio de Dios. Por eso ese hombre nunca pensó: yo perseguí, pero otros hicieron cosas peores que las que yo hice. Incluso apedrearon a Esteban. No, no decía eso, sino que quería entregarse, deseaba darse por completo. Dios también nos quiere llenar de lo mismo, porque a nosotros también nos perdonó mucho. Más bien, nos perdonó todo. No miremos a los demás como lo hizo aquel fariseo. En Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, sino como el esclavo libertado, como el leproso curado, como el reo de muerte redimido. Ahora, si nos falta fe para tener esa convicción, pidámosle a Dios que nos la aumente, para que si vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por tanto, de aquí en adelante vivamos para Cristo, como dijo Pablo, Romanos 14, versículos 6 al 8. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si decidimos guardar un día, ya sea el sábado o el domingo, lo hacemos para el Señor. Pero entendamos que el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que se abstiene de comer, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si hace uso de su libertad, lo hace para Dios, y si decide privarse de ella, también lo hace para Dios. Es decir, que si comemos o bebemos, o hacemos cualquier otra cosa, como dice otro pasaje, hagámoslo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De manera que Él sea el todo en nuestro comer, que Él sea el todo en nuestro beber, así también en nuestro decidir. Pues el Señor llena toda nuestra motivación, incluso en aquellas cosas que el Señor no me manda a cumplir o guardar. Él debe ser el todo, pues si vivimos, para Él vivimos. Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Hagamos todo para la gloria del Señor. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún muertos, nuestras vidas deben servir al Señor. Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nos da a entender que Dios aprecia, ama y valora la muerte de aquellos que han creído, de los santos. Él está pendiente a eso, y por esa razón, aún con ella, hay que glorificar. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, nuestra convicción debe ser: aunque Él decida quitarme la vida, hasta así le creeré y le serviré, pues si mi muerte sirve de alguna manera para cumplir su propósito, que Él disponga de mi vida, ya que a Él le pertenece. Dios nos enseña este principio para toda la Biblia, por toda la palabra, que Él debe ser el todo en nuestra motivación. Él hace un pacto con Abraham y le dice, Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, maldeciré. A los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham, por seguir a Dios, sale y lo deja todo. Pasa el tiempo y el patriarca envejece. Dios lo bendice más que a todos los hombres de la tierra, pero Abraham tenía una pena en el corazón. Le entristecía que todo lo suyo lo heredara un esclavo damaseno, porque nunca tendría un hijo nacido de él. Entonces Dios se le apareció. Le llevó afuera y le dijo, Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mas el tiempo siguió transcurriendo y los cuerpos de Abraham y de Sara se iban desgastando. Y la esperanza de ver a su hijo se hacía más difícil de creer. Por lo que de nuevo se le apareció Jehová y le dijo, Génesis 17, 1 al 9. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, y después de ti por sus generaciones. Dios confirmó una vez más su promesa a Abraham, pero después de un largo tiempo fue que él pudo ver el milagro de un hijo. Abraham se puso muy feliz y veía por los ojos de Isaac. Su niño era su todo. Por lo contento, le daba gracias a Dios. Cuando Isaac estaba ya grandecito, un adolescente, el Señor le dijo a Abraham, Génesis 22, verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo podría hacer esto? Esperar décadas para ver cumplida la promesa de tener un hijo de él y Sara. Y ahora Jehová le pedía que se lo ofreciera en holocausto en el monte Moriah. No puede ser. Pero Dios había sido específico. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No cabía la menor duda. La Biblia no habla del conflicto de Abraham, de las cosas internas que él experimentó en ese momento. Era algo incomprensible, pero también algo muy doloroso. El patriarca cayó y obedeció. Tomó su asna, 2 siervos suyos, tomó al niño, buscó la leña y subió al monte. Llegaron al monte Moriah después de 3 días de camino. Pero solo subieron al monte Abraham y su hijo, cargando los utensilios para el holocausto, el cual él confiaba proveería para el sacrificio en lugar de una vida. Allí en el monte Moriah, Abraham preparó el holocausto y atando a su hijo lo puso en el altar sobre la leña. Las escrituras no mencionan sobre Isaac qué sentiría él. Tampoco dice que se resistió a ser atado, sino que Isaac se sometió, aún sin saber, aún sin entender qué ocurría. Solo confiaba en Dios. Así como Cristo, que como cordero fue al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De esa manera Isaac guardó silencio, y Abraham para el que fue más duro. Pero en el momento se dispuso a inmolarlo y tomó el cuchillo. Dios sabía que Abraham no estaba haciendo un simulacro, porque Dios conoce el corazón. Es por esto que al momento en que Abraham iba a descargar el golpe de muerte, Dios se lo impidió. Génesis 22, versículo 11 y versículo 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusas tu hijo, tu único. En otras palabras, detente, no lo hagas. Para mí ya lo mataste. Has mostrado que me amas más a mí que a tu hijo. Ahora podemos seguir nuestra relación. Y juro por mi nombre que de cierto cumpliré todo lo que me he propuesto en mi corazón hacer por ti. Génesis 22, versículo 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham pasó la prueba del amor. Quizás en algún momento todo cristiano tendrá que pasar esta prueba de amor a Dios, en la que el Señor nos pide a nuestro Isaac lo que más amamos en nuestra vida. Esa prueba la pasó la viuda de Sarepta de Sidón. Primera de Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, que mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En esa época había hambre en la tierra, a tal punto que los padres se comían a los hijos. Nadie tenía comida. Y así como Abraham, también esta mujer le fue pedido todo. Hoy, en esta preciosa mañana de domingo, meditemos. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te está pidiendo y que nos rehusamos a hacer a un lado? Si Dios te ha pedido algo, disponte a dárselo. Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Sara tenía 90. Increíble. Pero la vida reverdecía. Durante 27 años, Sara tuvo a Isaac. Durante 67 años, ¿verdad?, Abraham tuvo a Isaac. Lo vio crecer, desarrollarse, y pudo transferirle aquello que al final él tenía, la promesa de que a través de ellos vendría el Salvador del mundo, la simiente prometida. Ahora tú y yo estamos hoy aquí. ¿Qué haremos? Que el Espíritu Santo nos constriñe para entregarnos por el solo hecho de ver el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Todas las riquezas son suyas. Por más que un hombre acumule oro, al final nada podrá llevarse, porque no es de él. Él es el dueño, el Señor es el dueño de todo. Así que de esa manera hoy tú y yo tenemos que meditar profundamente y decirle a Dios: te doy mi vida, porque tú eres mi todo, me perdonaste todo, ¿verdad? Recibe la gratitud de mi corazón. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te entregamos nuestra vida, nos ponemos en tus manos y en tu nombre
Yo bendigo a cada familia aquí representada. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano y prospéralos en aquellas cosas que emprendan. Y pon hambre y sed por tu justicia siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Amén.